Para el día de hoy a las 10 de la mañana, la Asociación Dominicana de Profesores tiene convocada una vigilia, una manifestación frente al Ministerio de Educación en reclamo del desbloqueo de más de 3.000 maestros, de 3.929, que fue finalmente el número en que quedó la lista de bloqueados a partir de la auditoría a la nómina de profesores, de maestros, que llevó a cabo el Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ha sacado unos números públicos, ha hecho públicos unos números que ha estado evaluando en función de este listado de más de 3.000 maestros bloqueados, porque supuestamente estaban cobrando, sin trabajar. Dice la ADP que esta no es la realidad, que esta no es la situación en la que se encuentran estos bloqueados, sino que habla de que después de una revisión de estos maestros, habla de que 86 maestros no han sido identificados de ese número de 3.929, pero que además 51 de estos maestros han sido asignados a otros colegios o ha sido asignado a colegios, 38 que están fuera del país sin permiso del Ministerio de Educación y 65 nombrados como maestros que trabajan en otra institución, pero que alrededor de 1.600 maestros que se encuentran en esta lista de bloqueados están en una situación de jubilados y de pensionados mediante los decretos 192 y 193, según indicaba el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. 207 fueron desbloqueados por comprobar que trabajaban, 220, según Hidalgo, en licencia por enfermedad o licencia pre y postnatal, y 189 en trámite de jubilación o de pensión. De todas maneras, van esta mañana al Ministerio de Educación, se supone con estos maestros que han sido afectados por esta decisión del MINER. Sigue generando preocupación la decisión que se ha tomado en algunas sesionales, desoyendo la propia disposición de la ADP de que se dé clase en todos los centros educativos, en todo el país, en todas las sesionales, pero algunas de ellas ya tuvimos la situación el día de ayer, sobre todo en Barahona, en Higüey. Hoy presentábamos el caso de Atomayor, en Neiva también, en varios de los centros educativos de estas localidades, pues no se inició la docencia, una decisión que nosotros en distintas oportunidades hemos catalogado como extrema, una decisión que afecta el inicio del año escolar y que afecta ese proceso educativo al que tienen derecho los niños. Entendemos que esta situación tiene que resolverse, que debe haber respuesta por parte del Ministerio de Educación a estos datos que ha estado dando la ADP. El ministro de Educación dice que no les han llegado las pruebas por parte de la ADP de estos casos que está indicando. De todas formas, entendemos que la vía para solucionar esta situación es la vía del diálogo, de las conversaciones que desde hace tiempo ha estado llevando a cabo el Ministerio de Educación y la ADP, y que no se puede recurrir a otras vías, sobre todo a la vía de paralización de docencia para exigir un reclamo,
una situación que está afectando a los maestros y maestras en nuestro país. Yo creo que lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas relacionados con la nómina del Ministerio de Educación nos muestra el desorden que ahí había y la necesidad que hay de levantar toda esta información para que se pueda organizar esa estructura y para que los recursos que se destinan no solamente al pago de los maestros, sino al pago de todo el personal que está bajo la sombrilla del Ministerio de Educación, se sepa a quién se le van a entregar, cómo están distribuidos y que además el Ministerio de Educación tenga un control del funcionamiento de sus escuelas, donde hacen falta más maestros, porque bajo el desorden que había simplemente no se podía continuar trabajando. Insistimos en comprender el impacto que tiene para algunas familias el hecho de que se haya interrumpido la entrega del salario a algunas personas que realmente estaban trabajando o estaban en proceso de jubilación. O sea, este tipo de cuestiones no debió darse, por lo que llama la atención que el ministerio, antes de interrumpir el salario, no iniciara con la publicación de un listado para que toda esa gente se presentara ante el ministerio y justificara su estatus, como lo hizo hace una semana cuando empezaron los reclamos de la ADP. Tampoco entendemos por qué el Ministerio de Educación dice que todos estos pasos los ha dado con la ADP y después vemos este tipo de rueda de prensa donde parecería que están trabajando de manera paralela y totalmente divorciadas ambas instituciones que en este momento tienen que trabajar de la mano. Porque entendemos que lo que debe primar es el interés de todo el sector educativo y los primeros beneficiados en que se usen bien los recursos que tiene disponible el Ministerio de Educación son los maestros y los estudiantes, que a la vez tendrían más recursos para poder ser invertidos en la adquisición de elementos e instrumentos que permitan mejorar la forma en la que se trabaja en las aulas. Hay un dato importante y es que aunque la ADP ha publicado un documento, yo tengo cifras diferentes, tengo la nota de prensa aquí en la mano, pero las cifras que tuviste, Javier, en algunos aspectos se elevan. A mí inicialmente con la nota de prensa original, que no la voy a mostrar porque tienen mis apuntes, los números no me daban y me quedaban en el aire unas 1.265 personas que la ADP decía que había identificado a 3.114. Pero cuando yo sumaba no me daba ese número, me daban 2.664, de los cuales unos 526 en la primera nota, ellos no sabían dónde estaban, por tanto tampoco se podía decir que estaban identificados. Es importante decir que en estos renglones presentados por la ADP, primero no se puede comprender cómo el Ministerio de Educación no tiene registrado el que estaba en proceso de pensión, sobre todo aquellos que, aunque el ministerio dice que el decreto es reciente y que ese paso se iba a dar, se supone que si a esa persona le estaban jubilando, esa persona estaba trabajando en algún sitio. Entonces, es extraño que la ADP identifique 1.605 maestros que están jubilados o pensionados bajo un decreto que ahora dice el MINER que es reciente, y que el MINER no supiera dónde estaba esa gente, porque le debieron aparecer en alguna escuela y que hoy en día lo están jubilando, porque la gente no se pensiona del aire. En algún sitio estaban. Entonces, ¿cómo es posible que, no los encontramos, entonces los bloqueamos? Me extraña. Ese dato, sobre todo porque es un número considerable, de 3.000 y pico de personas, 1.600 y pico que estaban en proceso de jubilación. Por otro lado, está el conjunto de los que ya están desbloqueados y gente que estaba nombrada en un sitio y que aparecía en otro. Esos casos fueron muy comunes y ayudaron a reducir esa cifra de 8.000 y pico de bloqueados que estaban en el inicio hacia 4.000 y pico cuando los maestros comenzaron a presentarse. Pero hay que decir que en la lista presentada por la ADP, la ADP también presenta casos de personas que se fueron del país sin la debida autorización. Y después dice que hay otro grupo de personas que son casos indefendibles. Yo quiero saber si se puede defender también esos traslados irregulares. Claro, en este país se da ese tipo de cosas. Nos presentaron algunos casos en los que nos mencionaban maestros que están en trámites de hacer la residencia en los Estados Unidos. Entonces se van 6 meses y buscan un sustituto. Pero el que está nombrado es él y la persona que se supone que ha sido capacitada es él o ella para instruir a esos estudiantes. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda entender esto como una situación regular? Claro,
el hábito hace el monje. Entonces, habría que ver si este tipo de situaciones era permitido. Está el caso de los maestros que trabajan en otro tipo de instituciones. Eso también tiene que ser casos revisados. Entonces, hoy con la reunión o esa convocatoria que ha hecho la ADP para las 10 de la mañana, también el Comité Ejecutivo ha dicho que está dispuesto a presentar los documentos ante el Ministerio de Educación, y aquí lo que tiene que haber es un encuentro de ambas instituciones para que se pueda determinar cuál es la situación de toda esta gente para que el sistema educativo no siga siendo impactado por la suspensión de docencia como está ocurriendo en algunos puntos del país. Pero ese tipo de auditoría que se hizo para determinar dónde están los maestros también tiene que hacerse para el personal administrativo del Ministerio de Educación. Si algo queda demostrado era que había que hacer este trabajo, esta auditoría, para definir toda esta situación que ya se ha estado destacando. Ojalá que se establezcan los mecanismos para que no se repitan situaciones como esa, no se tengan los procedimientos, las informaciones adecuadas que permitan ver dónde está cada maestro en nuestro país, que en segundo lugar se pueda resolver la situación de aquellos que aparecen bloqueados pero que efectivamente están trabajando, y creo que existe la voluntad para que esa respuesta se dé, y bueno, que se creen las condiciones para que se dé el siguiente paso, que ya lo ha estado indicando el Ministerio de Educación, que es la evaluación de desempeño de los maestros, a partir de la cual se estaría aplicando los incentivos del lugar y se estaría determinando dónde se tiene que fortalecer los procesos de capacitación y de formación docente, porque hemos insistido que avanzar en el tema de la calidad de la educación en la República Dominicana, para ello, en estos momentos, el gran desafío es la cualificación de los maestros y de las maestras en nuestro país, con este tema de evaluando desempeño y con el tema de mejorando su formación, capacitación, así como el tema de las condiciones laborales de los profesores, de los maestros en nuestro país.